Hola, gracias por estar aquí. No olvides dejar tu like y suscribirte, así me ayudas a seguir contando estas historias que pocos se atreven a contar. Nunca imaginé que a los 89 años algo pudiera romperme por dentro de nuevo. Pensé que ya lo había vivido todo lo bueno y lo malo, que mi corazón ya no podía sorprenderse más, que la vida era ahora solo una rutina de recuerdos y silencios, pero estaba equivocada porque fue mi hija, mi única hija, quien me miró una tarde de abril con los ojos llenos de miedo y me dijo: mamá, necesito decirte algo. Que callé durante 40 años y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. Recuerdo perfectamente el día. El clima estaba raro, entre nublado y soleado, como si el cielo tampoco supiera qué sentir. Ella me había visitado como cada fin de semana, me trajo pan dulce y flores, pero su mirada no era la misma, no hablaba como siempre, no reía como antes, y yo lo sentí. Las madres sentimos esas cosas, no importa la edad que tengamos. Esperé a que hablara y cuando lo hizo fue con un hilo de voz que apenas podía sostener. Me dijo que durante décadas había guardado un secreto, que no me lo había contado por miedo, por vergüenza, por amor, por muchas cosas que no sabía explicar, y que ya no podía seguir callándolo, porque le pesaba demasiado, porque la estaba consumiendo. Yo sentí un nudo en el pecho, quise decirle que no tenía que contarme nada, que todo estaba bien, pero no lo hice. Solo la miré y le tomé la mano y le dije: háblame, hija, pase lo que pase, te sigo amando. Fue entonces cuando me soltó aquella verdad que me atravesó como un cuchillo. Me dijo: mamá, hace más de 40 años tomé una decisión que cambió mi vida y la tuya también, aunque tú nunca lo supiste. Y empezó a contarme todo sin pausa, sin filtro, sin escapatoria. Me contó que cuando tenía 17 años quedó embarazada y que no me lo dijo porque tenía miedo de que la corriera de casa, de que la señalara, de que le quitara mi amor. Me dijo que en ese tiempo yo era muy estricta, muy seria, que todo lo que le había enseñado era que una mujer debía ser decente, fuerte, correcta, y que ella sintió que me había fallado, que no podía enfrentarme con esa noticia, así que no me lo dijo. Me dijo que cuando empezó a notar los cambios en su cuerpo inventó excusas, fingió enfermedades, se encerró más en su cuarto, y que yo, aunque lo noté, no insistí demasiado porque pensaba que era parte de la adolescencia. Me dijo que un día una amiga del colegio le habló de una casa para chicas en situación delicada, un sitio donde las ayudaban a dar a luz y luego daban al bebé en adopción, que fue allá en secreto, que se escapó por unos días fingiendo que estaba en un retiro escolar y que ahí nació su hijo, mi nieto, un niño que nunca supe que existió. Me dijo que cuando lo vio por primera vez lloró tanto que casi se desmaya, que quiso llevárselo, pero que le dijeron que ya no podía, que firmara papeles antes de parir por presión, que era menor, que su familia no sabría, que nadie debía saber, y ella solo pensaba en mí, en cómo reaccionaría si lo supiera. Así que cayó. Por 40 años me miraba con lágrimas y me pedía perdón. Me decía que cada vez que veía un niño de esa edad pensaba en él, que imaginaba cómo sería si hubiera crecido con nosotras, que si tendría mis ojos o sus gestos, que cada cumpleaños lo recordaba en silencio sin decir nada, y que ahora ese niño era un hombre y lo había encontrado hace 3 meses, que hablaron, que se vieron y que él le preguntó por su abuela, y ahí fue cuando ella no pudo más y supo que debía contarme todo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que todo lo que había vivido hasta ahora tenía un hueco, que nunca supe que existía un nieto, un pedazo de mi sangre perdido por el tiempo, por el miedo, por el silencio. Yo no supe qué decir. Solo lloré. La abracé fuerte, como cuando era niña, como cuando tenía fiebre y me llamaba bajito con voz temblorosa. Sentí una mezcla de tristeza, rabia, ternura, culpa, una mezcla imposible de describir, pero también sentí algo más. Algo que me sorprendió incluso a mí. Sentí amor por ese nieto que no conocía, por esa parte de mi hija que nunca supe que existió y que ahora pedía un lugar en mi corazón. Esa noche no dormí, solo pensaba en él, en su rostro, en su voz, en cómo habría sido crecer sabiendo que tenía una abuela que lo ignoraba, en cómo habría sido mi vida si hubiera sabido la verdad, si lo hubiera podido abrazar de pequeño, si le hubiera contado cuentos, si le hubiera tejido suéteres como a mis otros nietos. Pensaba en mi hija, en la carga que llevó durante tanto tiempo sola, en el silencio, en el miedo, y me dolía imaginarla tan joven con tanto peso sobre los hombros. Me levanté muy temprano al día siguiente y le pedí que me llevara a verlo. No podía esperar más, no podía vivir un día más sin mirarlo, sin saber quién era, sin intentar reparar todo lo que el tiempo había hecho. Ella al principio dudó, me decía que quizás él no estaba listo, que quizás no querría, pero luego accedió. Me dijo que se llamaba Julián, que era maestro de primaria, que vivía a 2 horas de aquí y que si quería conocerme. Lo había dicho desde el primer momento. Yo no sabía qué ponerme, no sabía qué decir, no sabía cómo comportarme, porque era un encuentro tan esperado y tan extraño a la vez, pero fui con el corazón abierto, con el alma temblando al verlo. Fue como si el mundo se detuviera. Tenía una mirada profunda, una sonrisa tímida y una forma de mover las manos que era igual a la de mi esposo cuando estaba nervioso. Me abrazó sin decir nada y yo lo abracé como si hubiera vuelto de la guerra, como si me lo hubieran devuelto de un sitio oscuro donde nunca debió estar. Nos sentamos a tomar café y hablamos de todo, y
De nada me contó de su infancia, de su madre adoptiva, de cómo siempre sintió que algo le faltaba, que cada vez que alguien hablaba de la familia él pensaba en una mujer mayor con olor a pan dulce que le contaba historias y tejía en una mecedora, y que aunque nunca la conoció siempre la imaginó así. Yo lloraba porque sin saberlo me había soñado a mí, había sentido mi ausencia como yo sentí la suya. Hablamos por horas, me mostró fotos de sus hijos, mis bisnietos, niños hermosos con ojos brillantes y sonrisas amplias. Me preguntó si podía llamarme abuela y yo le dije que eso era lo que más deseaba. En ese momento sentí que algo en mi corazón se acomodaba, que una herida vieja cerraba con ternura, que el amor tiene formas raras de encontrarnos y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Desde ese día Julián empezó a visitarme con frecuencia, a veces traía pan, a veces flores, otras veces solo venía a escucharme. Me decía que le gustaba cómo contaba las cosas, que mi voz le daba paz y que sentía que por fin algo en él se había completado. Yo tejía bufandas para sus hijos, cocinaba sus platillos favoritos y le contaba historias de nuestra familia, de mis padres, de cómo era su madre de niña, cómo cantaba, cómo bailaba en el patio, cómo lloraba en silencio cuando nadie la veía, cosas que él absorbía como si fueran joyas perdidas que al fin encontraba. Mi hija estaba más tranquila, pero aún había algo en su mirada, algo que no me decía, un silencio distinto, uno que no era culpa ni miedo sino preocupación. Un día le pregunté si había algo más que debía saber, si su confesión tenía aún otra capa, y bajó la mirada, respiró profundo y me dijo que sí. Me explicó que cuando conoció a Julián no solo lo encontró, lo reconoció, que durante años alguien le enviaba cartas anónimas con mensajes pequeños, con frases como te espero o aún pienso en ti, que ella pensaba que era una broma o un error, hasta que un día recibió una carta con un dibujo de cuando tenía 17 años, un retrato que solo alguien muy cercano podría haber hecho, y ahí supo que era él, su hijo. La había estado buscando por años sin saber cómo, sin tener certeza, y que cuando al fin se encontraron él le dijo que siempre sintió una conexión, que supo desde niño que su madre no era la que lo crió, que la amaba por haberlo cuidado, pero que algo en sus sueños le decía que había otra mujer, otra historia, y que no podía morir sin saberla. Me dijo que al principio tuvo miedo de aceptar que era él, que se hizo una prueba de ADN sin decírselo a nadie, y cuando tuvo la confirmación no supo cómo mirarme a los ojos, porque todo le explotó por dentro, porque entendió que había vivido 40 años con un secreto que ya no podía sostener, que me había negado la posibilidad de conocerlo, pero que también se había negado a sí misma la oportunidad de sanar. Me dijo que hablar conmigo fue lo que la ayudó a seguir, que mi reacción, mi amor, mi abrazo la hicieron sentir perdonada, aunque yo nunca la culpé, porque la entendí, porque vi en ella a esa niña asustada que tomó una decisión empujada por el miedo y la soledad, y sentí orgullo de verla ahora frente a mí, fuerte, valiente, enfrentando todo con el corazón en la mano y la mirada limpia. Desde entonces nuestra relación cambió, ya no hay secretos, no hay barreras, hay una nueva forma de querernos, más madura, más sincera, más honda, porque después de tanto silencio lo único que queda es la verdad. Hoy, al mirar todo lo que pasó, no siento enojo, no siento rencor, siento gratitud por haber tenido tiempo para vivir este reencuentro, para abrazar a un nieto que no sabía que existía, para escuchar a mi hija desde un lugar más humano, más libre, más real. Muchas veces en la vida creemos que sabemos todo, que ya nada puede cambiar, que las sorpresas se terminan con la juventud, pero no es así. La vida guarda giros inesperados, regalos ocultos bajo capas de dolor, de miedo, de silencio, y a veces solo hace falta abrir los brazos y dejar que todo llegue como tenga que llegar. Julián es ahora parte de mi vida de forma cotidiana, me llama abuela con una dulzura que me derrite, me manda fotos de sus hijos, de sus logros, me visita en días comunes sin esperar, fechas especiales, y cada vez que lo veo siento que la sangre tiene memoria, que el amor no necesita tiempo sino verdad. Mi hija y yo también estamos más unidas que nunca, nos miramos con otra profundidad, con otra ternura, porque ya no hay nada que esconder, y eso nos hace libres. También me di cuenta de cuántas mujeres como ella, como yo, han callado cosas por miedo, por vergüenza, por presión de una sociedad que nos pide perfección y nos niega humanidad. Y si hoy cuento esto es porque quiero que sepas que no estás sola, que nunca es tarde para hablar, para reparar, para abrazar lo que fue y lo que aún puede ser. A veces creemos que el silencio es más seguro, pero lo que no decimos nos pesa, nos arrastra, nos separa, y cuando por fin hablamos nos sanamos, nos reencontramos, nos volvemos a mirar sin miedo, sin máscaras, sin juicios. Hoy, a mis 89 años, me siento más viva que nunca, más conectada con mi historia y con la historia de mi hija, más orgullosa de ella, de su fuerza, de su corazón, de su valor, y de ese nieto que vino a iluminar nuestros días cuando ya pensábamos que todo estaba contado. Por eso, si estás escuchando esto y sientes que llevas algo guardado desde hace años, quiero decirte que aún estás a tiempo, que no importa cuántas décadas hayan pasado, siempre hay espacio para la verdad, para el perdón, para el amor, porque mientras respiramos, mientras el corazón sigue latiendo, todavía podemos decir lo que duele, sanar lo que arde y abrazar lo que un día se perdió pero que nunca dejó de buscarnos.